Hola, buenos días, el Señor te bendiga. Este día traemos la palabra de Dios para ti. Queremos hacer una oración antes de iniciar. Te voy a pedir que inclinemos nuestro rostro como reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Padre bueno, te damos gracias, Señor Jesús, porque eres bueno en todo momento. Gracias porque nos permites estar este día, mi Señor, en esta tierra. Gracias, mi Señor, porque tenemos la oportunidad, mi Señor amado, de estar ante tu presencia, mi Señor, de buscarte, de amarte, de alabarte, Padre bendito. Te pido que este mensaje sea llevado a los oídos a los que tú quieras que escuchen, mi Señor bendito. Bendícelos, cuídalos, protégelos y te pido que seas tú haciendo algo en sus corazones para que puedan llegar a tus pies, mi Señor, y puedan arrepentirse y llegar a obtener la salvación. Te amo, mi Señor. Te pedí y te pido que seas tú ayudándonos para exponer esta porción de tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, mi nombre es Marina García, no me había presentado. Me congrego en el Templo La Hermosa con nuestra pastora Olga Fuentes. Vamos a leer Lucas capítulo 14, versículos del 25 al 35. Yo voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Dice así: una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo: si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero y todos se reirán de ti. Dirán: ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey estaría en guerra en contra de otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harás salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escucha y entienda. Bueno, pues vamos a escuchar y a entender la palabra de Dios. El propósito, hermanos, que nosotros tenemos con este mensaje es que nos demos cuenta de qué es ser un verdadero discípulo, porque ese es el tema del mensaje, un verdadero discípulo de Dios. Y vamos a empezar con esto, ¿verdad? Que seamos verdaderos discípulos. Quiero comentarles que un discípulo es una persona que sigue y defiende las ideas de su maestro. Defiende las ideas y doctrinas que su maestro le da. En este caso, ¿verdad? Nuestro maestro es nuestro Señor Jesucristo. Y hay ideas y doctrinas dentro de la palabra de Dios que nosotros como cristianos defendemos. ¿Por qué? Porque es lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña. Hay muchas ideas, hay muchos pensamientos, muchas enseñanzas, mucha doctrina, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando, que para otros son enseñanzas que no les convienen, que no les gustan o que no va conforme a los ideales en sus pensamientos. El pecado, en nuestro Señor Jesucristo siempre va en contra del pecado, siempre, y condena el pecado. Y Él dice que si antes de que tú mueras, tú no te arrepientes, si tú mueres siendo pecador, tú vas a ir al infierno. Todos tenemos la oportunidad de en esta tierra escuchar la palabra de Dios y de decidir
de que nuestro Señor Jesucristo tenga la misericordia y poder obtener la vida eterna. Muchos de nosotros, todos los cristianos, yo creo, y debe de ser así, oramos por aquellas personas que aún no han sido alcanzadas por, por nuestro Señor Jesucristo, para que sea Él confrontando los corazones, porque, como les decía, nuestro Señor Jesucristo siempre va en contra del pecado. Siempre va en contra del pecado. Y hay personas en el mundo que no les gusta que sean confrontados con su pecado. Pero es necesario que ellos sepan que están pecando. ¿Por qué? Porque de qué manera se van a dar cuenta que están pecando si nosotros no se lo decimos. Y ellos, sabiendo, podrán obtener la vida eterna. Podrán saber lo que a Dios no le gusta. Entonces ellos tienen la decisión de decir, ¿sigo al Señor Jesucristo o no? Pero bueno, en este tema que vamos a llevar hoy, vamos a hablar sobre el verdadero discípulo de Dios. Pero quiero mostrarles que un verdadero discípulo de Dios tiene cosas por pagar. Tiene un costo. El ser verdaderos discípulos del Señor Jesucristo tiene un costo. Y el primer costo que yo les quiero enseñar de esta porción de la palabra que leímos es, permítanme, seguir a Cristo a pesar de todo. Nosotros tenemos que seguir a Cristo a pesar de todo, estar dispuestos a todo. Y si volvemos a lo que estábamos leyendo del capítulo 25 al 27, dice, una gran multitud seguía a Jesús. Él se dio la vuelta y les dijo, si quieres ser mi discípulo, debes aborrecer a los demás, a tu padre y a tu madre, esposa e hijos, hermanos y hermanas. Sí, hasta tu propia vida. De lo contrario, no puedes ser mi discípulo. Además, si no cargas tu propia cruz y me sigues, no puedes ser mi discípulo. Aquí el Señor Jesucristo no nos está enviando a que nosotros aborrezcamos a nuestra madre, padre, hijo, esposa, hermanos, para seguirlo. No nos está mandando, porque en su palabra dice que nosotros tenemos que honrar a nuestros padres. Lo que está pasando aquí en esta porción de la palabra es que Él está haciendo un énfasis tan grande de decir la importancia de seguir a nuestro Señor Jesucristo. O sea, es algo tan importante que te dice, ¿estás dispuesto a aborrecer a tus padres, a tu madre, a tus hermanos, a tu esposa, a tus hijos, a causa mía? Eso es lo que Él está diciendo. No te está mandando a que tú aborrezcas. Por supuesto que no, porque el aborrecer viene a ser un pecado. Y el pecado va en contra de nuestro Señor Jesús. Él te está preguntando, o te está diciendo, debes de estar dispuesto a todo por tal de seguirme. Dice, ¿estás dispuesto? ¿Estás dispuesto a que si tienes que aborrecer a tus padres, aborrecerlos? El que tienes que aborrecer a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus hermanos, aborrecerlos. Entonces, realmente, hermanos, es un costo, es un costo. Cuando nosotros somos del mundo, nuestra familia nos ama. ¿Por qué? Porque estamos con ellos. Cuando ellos todavía no conocen de nuestro Señor, nos aman porque podemos tomar cerveza, bebidas alcohólicas con ellos, porque hay fornicación allí, porque si tú dices que estás, si estás con tu familia, y estás con una persona, con un hombre o con una mujer, ¿verdad? No hay problema. ¿Por qué? Porque es algo del mundo, es parte del mundo todo eso. Pero sabemos que ante los ojos de nuestro Señor eso es fornicación o homosexualismo, la mentira. Y todo eso sabemos que va en contra de nuestro Señor Jesucristo. En su palabra lo dice. Y cuando estamos enredados en nuestra familia que aún no conoce todavía a Cristo, es fácil que nos amen. ¿Por qué? Porque hacemos lo mismo.
Pero cuando salimos del mundo para llegar a los pies de Cristo, nuestra familia nos empieza a ver de una manera distinta. ¿Por qué? Porque yo como cristiana, claro que quiero que mis padres, que mis hermanos, que mis tíos, mis abuelos lleguen a la vida eterna después de su muerte. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito hacer para eso? ¿Saben qué es? Hablarles de Cristo, hablarles sobre el pecado que ellos están viviendo ahora. Entonces, no es sencillo para ellos verme ahora a mí, que les predique el evangelio, que decirles, estás mal, si eres mentiroso, estás mal porque dices mentiras, te puedes llevar al infierno. Pero cuando nosotros los cristianos no lo hacemos por estar juzgando, sino que lo hacemos porque amamos a esa persona y no queremos que después de su muerte llegue a la condenación eterna, sino que tenga una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo el día de su muerte. Y nosotros, al hablar del pecado con nuestra familia, por supuesto que ya no nos miran igual, por supuesto que ya no nos quieren. Muchos dicen, es que ya viviste, ya tomaste y ahora ya te cansaste y quieres que por eso estás allí. Pero en verdad no. Nuestro pensamiento es que ya no sigan más estando en el pecado, desagradándole a Jesucristo. Porque mientras que tú estés en el pecado, no le agradas a Jesús. No le agradas a Jesús. Es por eso que nosotros los cristianos predicamos el evangelio. Y muchos nos van a odiar. Y muchos nos van a criticar. Y muchos hasta quizás nos quieran matar. Pero ese es un precio que vive un cristiano. Jesucristo lo latigaron. ¿Por qué? Porque predicaba sobre el pecado. Y aquellos que lo mataron fueron personas que no les gustaba que le predicaran sobre el pecado. Hay dos partes aquí, aquellos que no quieren que les hablen sobre el pecado y prefieren ofender a la persona que les hablan, o la persona que se le predica del pecado y lo acepta y llega a los pies de Cristo. Aquellos que mataron a Jesucristo eran personas pecadoras, personas que no querían escuchar que eran pecadoras. Pero Jesucristo lo hizo con el amor, así como nosotros lo hacemos también. Bueno, ese es el primer costo, ¿verdad?, que nosotros pasamos los cristianos. Estar dispuestos ante todo. Aunque la persona que estés teniendo una charla te aborrezca a causa de que tú le prediques el evangelio. Y nosotros debemos estar dispuestos a todo para seguir a nuestro Señor Jesucristo. El segundo costo a pagar de un cristiano, de un discípulo verdadero de Dios, es el compromiso. Vamos a ver en el capítulo 28 al 32, dice: sin embargo, no comiences sin consultar el costo, pues ¿quién comenzaría a construir un edificio sin primero calcular el costo para ver si hay suficiente dinero para terminarlo? De no ser así, tal vez termines solamente los cimientos antes de quedarte sin dinero, y entonces todos se reirán de ti. Dirán, ahí está el que comenzó un edificio y no pudo terminarlo. ¿O qué rey entraría en guerra con otro rey sin primero sentarse con sus consejeros para evaluar si su ejército de 10,000 puede vencer a los 20,000 soldados que marchan contra él? Y si no puede, enviará a una delegación para negociar las condiciones de paz mientras el enemigo todavía esté lejos. Así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. Bueno, el segundo punto, como les decía, el segundo costo a pagar, como les decía, para un verdadero discípulo de Cristo, es el compromiso. Hermanos, nosotros sabemos perfectamente que cuando somos cristianos tenemos que ser personas con compromiso, personas donde tengamos una responsabilidad ante los demás y pueda verse. Un compromiso, mis hermanos, que donde ser vituperado
sea la bienaventuranza para nosotros. Dice aquí, perdón. Sin embargo, no comiences sin calcular el costo. Mm, Hay un costo muy grande, el ser discípulos. Hay un costo muy grande, porque de antemano en la palabra de Dios nos muestra cómo Jesucristo, como les comentaba ahorita, fue vituperado, fue maltratado, fue escupido, fue humillado, fue latigado, fue de todo. ¿Por qué? Porque Él tenía el compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y más que un compromiso, Él lo hizo por amor a nosotros, ¿verdad? Pero Él sabía que venía a lo que venía cuando nació en esta tierra, cuando creció, cuando empezó su ministerio y cuando Él iba a ser entregado para morir en la cruz del Calvario. Él sabía lo que iba a pasar. Y Él aún así no decidió nunca ir retroceder. No permitió nunca eh, un retroceso en Él para que no llegara a la cruz del Calvario. Él estuvo con nosotros y por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos un compromiso con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que saber que si a Jesucristo le pasó todo eso, no nos esperemos que nosotros, como muchos, ¿verdad? Apóstoles, predicadores que hay ahorita de la prosperidad, que dicen que un cristiano debe de ser rico. No es así. No es así. Un cristiano no siempre va a ser prosperado. Claro que hay bendición de parte del Señor en nosotros los cristianos. Gloria a Dios y agradecemos a nuestro Señor por eso. Pero el que tú seas un cristiano no significa que todo va a ser color de rosa. Cuando nosotros somos cristianos, agradecemos al Señor porque nos da sabiduría para caminar, para guiar a nuestros hijos en un camino donde no haya pecado, para guiar a nuestros hijos con sabiduría, para enseñarle los mandamientos, para enseñarle lo que en la palabra de Dios dice, para que ellos sean niños, jóvenes, adolescentes, adultos, agradables a los ojos de nuestro Señor. Nosotros tenemos la sabiduría que viene en la palabra de Dios y somos bendecidos, gloria a Dios, pero no todo el tiempo nos va bien. No porque seamos cristianos llegamos a un lecho de rosas, sino que yo creo que más bien llegamos a un lecho de espinas. No tenemos, muchos se predican que tenemos que tener riquezas, como las tuvo Abraham, como las tuvo Job, como las tuvo muchos personajes de la palabra de Dios. No es así, no es así. Nosotros vamos a sufrir, pero tenemos la seguridad y la certeza de que Jesucristo está con nosotros en todo momento y que si un día nosotros llegamos a morir a causa de aquellas personas que estén en contra de Jesucristo, dice la palabra de Dios, bienaventurado eres. ¿Por qué? Porque en ningún momento vamos a retroceder y llegar a la condenación eterna, sino que nosotros vamos avanzando en la palabra de Dios, vamos avanzando, y si un día tenemos que morir a causa de otras personas que, como les decía, no les gusta que prediquemos del pecado, nuestra vida eterna estará segura y una condenación eterna no habrá en nosotros, sino una vida eterna con nuestro Señor Jesucristo. Ser cristianos a veces no es fácil, pero tenemos a nuestro Señor que está con nosotros en todo momento. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos absolutamente todo. En Mateo capítulo 5, versículo 11 dice, bienaventurados seréis cuando os insulten y persigan y digan todo género de mal contra vosotros falsamente
por causa de mí, dice el Señor Jesucristo. Dice el Señor Jesús, eres más que feliz cuando por mi causa alguien te maltrate, alguien te ofenda, alguien te escupa, alguien te humille. Bienaventurado eres, más que feliz debes de ser. Entonces, hermanos, sabemos que cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, lo tenemos todo. Los que conocemos a Cristo lo tenemos absolutamente todo. Así que aquellos que tengan el deseo de acercarse a Cristo, todo lo que tengamos que pagar en esta tierra es un placer. ¿Por qué? Porque Él está con nosotros. Es mejor estar mal y estar con Jesús a estar bien en el mundo lleno de pecados y no tener a Jesús. El tercer costo. Bueno, ahorita ya hablábamos de un poco de dificultades, pero el tercer costo, como les decía, es tener dificultades. Y dice del capítulo 33 al 35, dice, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin que todo lo dejes, todo lo que, así que no puedes convertirte en mi discípulo sin dejar todo lo que posees. La sal es buena para condimentar, pero si pierde su sabor, ¿cómo la harás salada de nuevo? La sal sin sabor no sirve ni para la tierra ni para el abono, se tira. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Bueno, nosotros debemos estar dispuestos a dejar todo lo que tenemos. Jesús quizás te pueda pedir que dejes todo lo que tienes, pero no es un hecho de que si tú llegas a los pies de Cristo o de que si tú ya estás en Cristo Jesús, te va a decir deja todo. No te lo va a decir, no sucede todo el tiempo. Nosotros, los cristianos, como lo sabemos, tenemos llamado. A veces podemos tener el llamado de ser pastores, de ser misioneros o algún otro llamado. Y si tú tienes el llamado de ser, de ser misionero, te mandan a otro país, a otro estado, a predicar la palabra de Dios. Obviamente tú tienes que dejar todo lo que tienes en ese lugar para ir a predicar la palabra de Dios a otros lugares. Entonces nosotros tenemos, va a ser una dificultad, yo creo, para nosotros, ¿verdad? Una fuerte decisión, una decisión difícil, el tener que dejar algo, el que tener que dejar todas tus comodidades, quizás para irte a la sierra, en donde no puedes tener un vehículo, en donde no puedes tener una estufa, en donde no puedes tener calentón, y con estos fríos, ¿verdad? Que hace que no puedas tener un mini split o cualquier cosa que pueda calentarte. Tenemos que dejar todo lo que está, tenemos que estar dispuestos a dejar todo lo que nosotros tenemos. Y esa es una dificultad quizás para nosotros los cristianos. La sal sirve. Decía aquí, la sal es buena para condimentar, pero si se pierde su sabor, ¿cómo la hará salada de nuevo? La sal nos sirve para todos. Y el Señor siempre nos ha dicho que nosotros somos la sal de este mundo. Cuando la sal pierde su sabor, para nada es útil. No es útil para cocinar. De hecho, dice que no es útil absolutamente para nada y se tiene que tirar. Entonces, nosotros decidimos si ser útiles para nuestro Señor Jesucristo en las dificultades que tengamos o ser como una sal insípida y que nos tengan que desechar porque no estamos dispuestos a hacer la obra de nuestro Señor Jesús. Este mensaje que yo tengo aquí, que acabo de terminar, ya terminamos, vamos a concluir nuestro mensaje. No es un mensaje para que tú te desalientes a ser un seguidor de Cristo, para que seas un discípulo de Cristo. Pero como dice la palabra, ponte a calcular el costo para construir un edificio. Es un costo que todo cristiano tenemos. No te estoy desanimando a que tú seas un seguidor de Cristo.
sino que te estoy animando a que tú sepas lo que va a llevarse a cabo en tu vida cuando seas un cristiano verdadero. Vas a ser vituperado, vas a tener dificultades. Por supuesto, el Señor bendice, su mano se ve cuando estamos bendecidos. Quizás sí tu familia te llegue a despreciar, te llegue a tener un trato especial contigo. A muchos no lo han hecho, estoy incluida en eso. Pero todo lo que sufro en esta tierra, sé que voy a tener la recompensa un día en la vida eterna. Y no hay absolutamente nada que se iguale a la vida eterna. El que yo viva en el mundo y llegue a una condenación eterna, eso realmente no es válido para mí, para mi persona, para mi familia, para mi esposo, mis hijos, mis padres. Todo lo que yo pueda pagar, todo el desprecio que se pueda vivir en esta tierra, y no solamente yo, ¿verdad?, sino los cristianos en general, es un motivo para ser bienaventurados, porque como dice la palabra, obtendremos la vida eterna. Te invito a que sufras con nosotros. Nuestro Señor Jesucristo fue una persona que sufrió en la cruz del Calvario. Yo estoy dispuesta, y yo sé que muchos cristianos estamos dispuestos a sufrir juntamente con Jesucristo. El amor que cuando uno empieza a sentir, cuando conoces a Cristo, es tan grande que tú quieres hacer lo que sea por nuestro Señor Jesucristo. Estás dispuesto desde tu corazón a sufrir por Jesucristo, así como Él lo hizo un día en la cruz del Calvario. Pero quiero que te des cuenta que la disposición que hay para un verdadero discípulo está en el sufrimiento, está en entregar la vida físicamente, de perder tu vida por otra persona. Esa es la disposición que hay de un cristiano, de un discípulo verdadero, para otra persona que sea pecadora. Sigamos en eso. Sigamos siendo dispuestos, sigamos siendo discípulos verdaderos, donde si vamos a ser escupidos como lo fue nuestro Señor Jesucristo, si nos van a arrancar nuestra vida, así como se lo hicieron a nuestro Señor Jesucristo, si estamos dispuestos a que nos golpeen, a sufrir físicamente, emocionalmente, por nuestro Señor Jesucristo, hagámoslo, porque eso es ser un verdadero discípulo de Dios. Este mensaje verdaderamente espero que a ti, hermano, a ti, hermana, sean de edificación y continuemos día a día avanzando en el camino del Señor. Sean bendiciones lo que nos lleguen a nuestra vida en todo momento. Les amo, hermano, les extraño, les mando un saludo y espero vernos pronto. Vamos a hacer una oración para terminar este corto mensaje. Vamos a inclinar nuestro rostro. Padre bendito, te doy gracias, mi Señor Jesús, por lo que tú haces en mi vida, mi Señor, por lo que haces en la vida de mis hermanos. Te pido que seas tú, mi Señor, llevando este mensaje a aquellos que no conocen todavía de ti, que se den cuenta que la disposición que haya en nuestro corazón por seguirte, mi Señor, es muy grande. Tan grande, mi Señor, que no nos importaría que nos hicieran lo que hicieron contigo en la cruz del Calvario, que lo hicieran en nuestra persona, mi Señor, porque sabemos que somos bienaventurados aquellos por quienes somos vituperados por ti, mi Señor. Te amamos, mi Señor, y te pedimos que seas tú poniendo en los corazones de aquellas personas el deseo de seguirte, mi Señor, verdaderamente. Te amamos y te alabamos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. El Señor te bendiga, que tengas un lindo y excelente día.